Muy buenos días para todos los que nos siguen a través del canal Cable Plus y de sus redes sociales. En este programa Ábreme tu corazón. Soy Juan Pablo Maya, seminarista. Los acompaño de nuevo en este programa hermoso del que vamos a sacar mucho provecho espiritual. Los invito para que iniciemos de la mejor manera con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y se dirija a ti que eres su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre nuestra, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy bien, queridos televidentes, hoy vamos a hablar de un tema emocionante que sé que les va a encantar. Yo me he preguntado últimamente en estos días, ¿por qué será que tantas almas se están alejando de Dios? ¿Por qué será que tanta gente hoy confunde la religión y dicen que todas son iguales? ¿Y cómo afirmar nosotros como católicos, como cristianos, que nuestra fe es la verdadera? Hoy vamos a hablar de eso y sé que les va a encantar. Lo primero, todas las religiones no son iguales. Cuando ustedes las estudien, si las estudian a profundidad, se van a dar cuenta que todas tienen un significado diferente, unos conceptos morales diferentes, la relación con la divinidad es diferente. Por ejemplo, los budistas no creen en Dios. Ellos, más que una religión, son un proyecto filosófico en el que por ellos mismos trascienden a sí mismos y se unen con el todo, pero no hay un Dios personal que nos ama, que nos creó y que nos habla a nosotros, a diferencia del cristianismo. Entonces hoy vamos a hablar de por qué nosotros católicos, cristianos católicos, tenemos la certeza de que nuestra fe es la verdadera. Y la tenemos por estas dos razones. Primero, por la palabra de Dios. Y segundo, por la historia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Jesús resucitó, que los apóstoles dieron testimonio de Él. Y algo muy importante que el mismo Jesús nos dice: a ustedes cuando evangelicen los acompañarán estos signos: expulsarán demonios en mi nombre, sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas, cogerán escorpiones y serpientes en sus manos, beberán veneno y no les hará daño. Y también dice el Señor: si no creen por mis palabras, que son espíritu y vida, crean al menos por mis obras. Y eso vamos a hablar hoy, de las obras de Dios que comprueban la veracidad de la iglesia. Tenemos unas obras materiales, porque a veces muchos critican la iglesia y dicen: ay, la iglesia llena de riquezas, de poder. Pero ustedes se han preguntado quién sostiene las universidades, quién sostiene los hospitales, quién sostiene los orfanatos, quién acompaña a las viudas, quién acompaña a las trabajadoras sociales, quién acompaña a los pobres de nuestro municipio, quién acompaña a todas las personas que sufren. En el mundo hay más de 130.000 instituciones católicas que se encargan de la caridad, de servir a los más necesitados. Y yo quiero aprovechar este momento, antes de hablar de las otras obras, que vamos a hablar de las obras extraordinarias, pedirles perdón en nombre de la iglesia. Si algún sacerdote, si algún seminarista, si algún miembro no se los ha tratado con el amor que se merecen, el amor de Cristo resucitado, el amor que debe caracterizar a cada cristiano. A veces a nosotros lo reconocemos, hemos cometido errores, imprudencias, los hemos tratado a veces mal, sin paciencia, sin comprensión. Les pedimos disculpas de todo corazón cuando hemos faltado el amor y la caridad con ustedes. Recuerden que somos instrumentos frágiles, que a pesar de eso el Señor siguió obrando maravillas. Entonces vamos a hablar de las obras, ahora sí, de las obras extraordinarias de Dios, es decir, de los milagros por un lado, de las apariciones marianas y de algunos fenómenos místicos extraordinarios que le han ocurrido a algunos santos por gracia de Dios y por gracia de Dios para que nosotros creamos y fortalezcamos nuestra fe. Pero antes de eso quisiera hacer unas pequeñas acotaciones para que no se nos salga del curso de vida este tema. Los milagros o hechos sobrenaturales o hechos así que uno diga que no se pueden explicar racionalmente pueden venir por tres causas. Una primera, que es la naturaleza humana, que uno a veces dice, bueno, esto está como raro, pero el problema de naturaleza lo podemos explicar. Otra que es preternaturalidad, que es por las obras de los ángeles, y una que es sobrenaturalidad, que es por la obra de Dios. Cuando me refiero a la preternaturalidad, puede ser por obra del maligno o por obra de los ángeles santos. Y quiero hablarles de esto porque si Dios lo permite es para que creamos. Si Dios permite un milagro, un hecho extraordinario, es para que nosotros tengamos la certeza de que nuestra fe es verdadera. Y no solo nuestra fe, sino todas sus enseñanzas.
Entonces vamos a hacer estas pequeñas acotaciones. Primero, vamos a hablar de cosas extraordinarias, pero lo más importante es que en tu vida ordinaria te santifiques y hagas de tu vida extraordinaria algo ordinario. Segundo, para que un suceso sea considerado sobrenaturalmente, milagroso y que sea Dios, se requiere obediencia, amor a la iglesia, amor al Papa. Si la iglesia dice, no, esto no es verdad, esto es obra del maligno, esto es obra de la naturaleza humana, vamos a contar con el discernimiento de la iglesia. Tercero, que los frutos que produzcan estos milagros sean frutos de conversión, frutos de paz y frutos de fe para las personas. Cuarto, que estén orientados siempre por la humildad. Si un vidente, un santo, supuestamente no es humilde, no se somete a fidelidad a la iglesia, vamos por mal camino. Y quinto, que no busquemos hechos sobrenaturales en todo lado, porque no hay que hacerlo. Nuestra fe, si por nuestra fe nos eleváramos a Dios, no tendríamos que buscar cosas tan extraordinarias, pero como les digo, si el Señor lo permite, es para que creamos en esto. Si no creen por mis palabras, crean al menos por mis obras. Primeros hechos sobrenaturales que sé que los va a impactar: milagros eucarísticos. Milagros eucarísticos que son intervenciones prodigiosas de Dios, en los cuales el pan y el vino se convierten, obviamente sabemos que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, pero no lo podemos ver físicamente. Pero en el mundo entero han sucedido milagros eucarísticos donde efectivamente la hostia consagrada empieza a sangrar, se convierte, y le pueden hacer estudios científicos. Hay un científico muy famoso que quiero que lo investiguen en sus casas, que se llama el doctor Ricardo Castañón, y ese científico lo mandaron a estudiar los milagros eucarísticos. Él era un científico ateo, y lo mandaron a estudiar los milagros eucarísticos. Y se percató al estudiar esa hostia que sangraba, que era tejido de corazón humano. Obviamente que tenía sangre humana tipo AB, que coincide con el milagro eucarístico del anciano aprobado por la iglesia, y que coincide con la sábana santa de Turín, de la que habla mucho el padre Jorge Lorin, que no vamos a hablar hoy, pero que les recomiendo alguna vez que lo escuchen. Bastaría escuchar la historia de la sábana santa para creer en Dios. Se dio cuenta que el tejido del corazón que estudió de ese pedacito de carne, este estudio lo hizo en México, en Tixla y en Buenos Aires, porque el arzobispo del momento de Buenos Aires, Papa Francisco, lo mandó a estudiar. Se dio cuenta que era tejido de corazón del miocardio y que había sufrido un infarto. ¿Qué quería decir eso? Y que era sangre viva en ese momento. Imagínense, después de pasar años, meses y horas fuera de su condición normal, la hostia se conservaba y la sangre se conservaba y tenía vida. Es impresionante, es que los científicos lo afirman. No estoy hablando de cosas así que yo me las inventé. Los científicos han hecho estudios, tenemos las garantías, las compatibilidades. Con eso tenemos la certeza suficiente para creer de nuevo en Dios. Y se dio cuenta que era un tejido de un hombre que había sufrido mucho, es decir, de Jesús, que sufrió en la cruz por salvación y amor a nosotros. No voy a profundizar mucho en pero los invito a que investiguen. Hay un congreso muy largo en YouTube que pueden seguir. Y hay otro milagro eucarístico que a mí me fascina, es hermosísimo. Por gracia de Dios tuve la oportunidad de estar allá, y es el milagro eucarístico de Siena, de la misma ciudad donde vivió una santa impresionante, la que vamos a hablar más adelante, Santa Catalina de Siena. En Siena ocurrió un milagro eucarístico. Les voy a narrar más o menos la historia como es. De la basílica de San Francisco se robaron el copón. El copón tenía más o menos 350 hostias consagradas, y se robaron el copón con las hostias consagradas. El pueblo empezó a orar para reparar el corazón de Jesús, para orar en reparación por la profanación, y gracias a Dios las hostias consagradas aparecieron días después en una capilla cerca a la basílica. Las hostias fueron devueltas en solemne procesión a la Basílica de San Francisco, y da un pueblo interesante del prodigio, porque por el derecho canónico, para que los cultos pudieran reparar el Santísimo Sacramento al Señor Jesús, se permitió que las hostias fueran conservadas, y no se le dieron a los fieles en un principio porque estaban en condiciones poco higiénicas.
Y vean pues el prodigio tan impresionante. Se dieron cuenta a los días después, a los meses, que las hostias no habían sufrido ningún tipo de putrefacción. Ustedes saben que una harina, por lo general con el proceso del aire, del agua, empieza a vivir el proceso de putrefacción. Pero estas hostias no recibieron ese proceso, estas hostias permanecen intactas. Hoy en día podemos ver el prodigio en la Basílica de San Francisco en Siena, Italia. Las hostias, ya casi después de 300 años, se conservan intactas, expuestas al viento, al aire. Incluso la custodia donde están las hostias consagradas se enmoheció. Y las hostias permanecen intactas. ¿Por qué quiero manifestarles esto? Para que volvamos a tener la certeza de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, que nos ama tanto, tanto, tantísimo, que se quedó en ese pedacito de pan para alimentarnos, para darnos su vida. Porque dice la palabra de Dios en Juan: yo soy el pan de vida. Si ustedes comen mi cuerpo y beben mi sangre, viven en mí y yo habito en ustedes. Y yo los resucitaré el último día. Indispensable para nuestra salvación, para la vida eterna, la Eucaristía. Pero también quiero recordarles algo, queridos televidentes: es necesario estar en gracia de Dios para recibir la Eucaristía. Que no nos vaya a pasar lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios. Cuidado, revisad tu conciencia cuando comes el cuerpo y la sangre del Señor, porque quien come el cuerpo y la sangre del Señor bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Por eso la importancia de que estemos en gracia de Dios para recibir este sacramento admirable. Eso en cuanto al milagro eucarístico de Siena. Hay otro milagro eucarístico muy similar al de Buenos Aires y al de Tixla en México, que sucedió en Sokolka, en Polonia. Este prodigio impresionante es muy similar, porque el sacerdote durante la Eucaristía se dio cuenta que cayó una hostia consagrada. Él la guardó en el relicario como lo prescribe el derecho y la guardó en un frasquito de agua, pero se dio cuenta que esa hostia consagrada se diluyó y empezó a brotar sangre de la hostia. Y lo impresionante es que, primero que todo, no es un microorganismo, porque se hicieron los estudios científicos. Segundo, dio los mismos resultados del milagro de Tixla y Buenos Aires: es tejido humano. El hombre que sufrió, que desde la muestra sufrió un infarto y sufrió un infarto antes de morir. Y lo más impresionante, que se mantenía viva la sangre. Televidentes, enamórense de la Eucaristía. Hay una aparición hermosa que hoy está en estudio y de la que hablaremos más adelante, que es la aparición de Garabandal. En esta aparición la Virgen María le dice a una de las videntes: a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, porque Dios permite, de nuevo vuelvo a esto, los milagros eucarísticos, para que tengamos la certeza de que estamos en la verdadera iglesia y que estas son las verdaderas enseñanzas de Dios. Segundo, para que tengamos esa certeza de que Jesucristo está en la Eucaristía. Si no creen por mis palabras, crean al menos por mis obras. Y tercero, para que acudamos a este admirable sacramento, para que lo adoremos con profunda devoción y le entreguemos al Señor nuestras vidas. Enamórense de la Eucaristía, amen a Jesucristo, que Jesucristo sea sus vidas. Y para terminar esta primera parte de los milagros eucarísticos, quiero invitarlos, si tienen tiempo, para que profundicen en este tema tan hermoso. Hay una página que creó el venerable Carlo Acuti, que está próximo a subir a los altares, que se llama Miracoli Eucharistic. La pueden buscar en Google, Milagros Eucarísticos, y ahí pueden encontrar los diferentes prodigios y milagros eucarísticos que él estudió, y sobre todo los que están aprobados por la Iglesia, porque muchos de estos milagros eucarísticos se conservan en basílicas inferiores o basílicas mayores, como son el milagro de Bolsena, que está en Orvieto, el milagro de Casia, que también es un milagro impresionante, el milagro de Daroca, el milagro de Alcalá, aunque lastimosamente el milagro de Alcalá, las hostias consagradas en el tiempo de persecución de Franco fueron hurtadas y hasta el momento no se han encontrado. Pero los invito a que consulten y se enamoren de Jesús,
Muchas gracias por estar atentos. Por favor, no se despeguen de este canal, que lo que sigue es hermoso, es impresionante y yo sé que les va a encantar y va a fortalecer su fe. Si de pronto tienen un familiar cercano que no tenga fe, que tenga dudas con la fe, con la ciencia o que sea ateo, invítenlo a ver este programa, que de seguro cambiará su forma de ver la vida y se abrirá la gracia sobrenatural de Dios. Dios les pague y no se despeguen. Un hombre dijo: quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Recuerda que cuidándote nos cuidas a todos. Sé paciente y quédate en casa. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Estamos en una época donde las altas temperaturas y la ausencia de lluvias pueden generar que una simple quema se convierta en un incendio forestal que afecte nuestro bienestar y el de nuestro planeta. Por esta razón debemos cuidar el medio ambiente y hacer un compromiso de responsabilidad social para evitar que nuestro entorno se vea afectado. Evita las quemas, no arrojes residuos en las zonas verdes y quebradas y alerta de cualquier emergencia que se presente. Recuerda que el cuidado del medio ambiente es compromiso de todos. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Muy bien, queridos televidentes, qué alegría que están con nosotros todavía en este programa de Ábreme tu Corazón. Como les decía, les estaba hablando de los milagros eucarísticos, les vamos a hablar de las apariciones marianas y algunos fenómenos místicos extraordinarios de santos que nos permiten comprobar la certeza y la veracidad de nuestra fe. Y antes de hablar de las apariciones marianas, quiero hablarles de dos ministerios hermosísimos dentro de la Iglesia. Uno que es el ministerio de sanación interior y sanación física, y uno que es el ministerio del exorcismo y la liberación. El ministerio de sanación también es una prueba fiel y benigna de que el Señor nos ama y de que su fe es verdadera. Como les decía anteriormente, recuerden lo que les dijo el Señor a sus discípulos: a ustedes los acompañarán estos signos, sanarán enfermos, sanarán enfermos. Los invito para que consulten un libro muy hermoso que se llama Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif, que habla sobre las sanaciones físicas que este sacerdote pudo ver y experimentar durante su ministerio. Sanación de paralíticos, sanación de ciegos, sanación de sordos, de mudos, sanación de personas que tenían problemas vertebrales, personas que tenían problemas en cualquiera de sus órganos, porque el Señor cumple su palabra de sanar. Obviamente esto no significa que no van a venir a nosotros pruebas, enfermedades, dificultades, porque también el cristiano tiene que cargar su cruz y en medio de esa cruz santifica su vida. Pero el ministerio de la sanación es un ministerio vivo en la Iglesia. Los invito para que escuchen al padre José Eugenio
al padre Darío Betancourt, que han sido sacerdotes ungidos por Dios y que por medio de ellos el Señor ha hecho prodigios de sanación. Por el otro lado está el ministerio de sanación y liberación. Recuerden que el demonio actúa de dos maneras, ordinaria y extraordinaria. Ordinaria la tentación, extraordinaria la posesión, la vejación, la infestación y la obsesión diabólica. Esto no es para asustarnos, sino para recordar que estamos en una batalla espiritual para nuestra alma. Decía el padre Fortea, ¿por qué el Señor permite que exista una posesión demoníaca? Una posesión demoníaca que se ve, puede llegar a levitar por obra del maligno, preternaturalidad, saber cosas de las personas, decirte tus pecados, tener aversión hacia lo sagrado, hacia el agua bendita, hacia la Eucaristía, hacia la cruz, hacia los sacerdotes, hablar otros idiomas, porque realmente es un hecho preternatural, pero Dios lo permite, primero que todo, para confirmar la veracidad de la Iglesia y las enseñanzas de Dios. Segundo, porque los pecadores se pueden convertir de su mala vida y descubrir que tienen un alma por la que deben de luchar y un alma que se puede perder eternamente. Tercero, porque produce frutos espirituales favorables en quienes están alrededor de la persona y en quienes conocen estos casos. Y cuarto, porque las enseñanzas de la Iglesia y sobre todo sobre las postrimerías producen frutos saludables para nuestra alma. Si yo medito en que es posible que pierda mi alma eternamente yendo al infierno, yo voy a convertirme, voy a ir a Dios. De pronto no por amor, ojalá nos convirtamos por amor y no por temor. Pero si el Señor lo permite, es para eso, para que nos convertamos y nuestra alma no se pierda. Y para que sobre todo luchemos por la salvación eterna y algún día gozar de la gloria celestial. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de las apariciones marianas. Apariciones marianas, bueno, este tema es muy amplio, pero voy a resumirlo, trataré de resumirlo sobre todo en el mensaje, pero les voy a hablar como de las apariciones marianas y su historia. La primera aparición mariana que tenemos es la aparición de la Virgen del Pilar, donde María todavía no había sido asunta al cielo. Ocurrió más o menos 7 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y María impulsó al apóstol Santiago a evangelizar toda la península ibérica. Y esa aparición es hermosa, y sobre todo es hermosa porque hoy se puede visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en España, y porque hay un milagro impresionante que está narrado por juristas que dieron su autenticación de que el milagro era un hecho real, por los médicos que también notificaron que el milagro era auténtico. O sea que existen más de 100 documentos que certifican la veracidad del milagro que les voy a hablar. El milagro se llama el milagro de Calanda. En resumidas cuentas, un señor le habían amputado el pie, más o menos a esta altura, 2 dedos abajo de la rodilla, lo enterraron la pierna, porque en ese tiempo se enterraban las piernas, la enterraron, y el señor se convirtió en un mendigo y siempre pedía a las puertas de la Basílica de Nuestra Señora de Pilar limosna para solventar sus necesidades. Todo el pueblo lo conocía, los médicos, los juristas, incluso el prodigio del milagro es tan impresionante que los reyes de esa época fueron a visitar al que fue sanado. Ya les voy a decir en qué consistió la curación. En una noche, mientras soñaba que la Virgen María restablecía su pie. Y cuando se levantó se dio cuenta que su pie estaba totalmente restablecido, incluso después de estar enterrado. Yo sé que lo que les digo es impresionante, pero es que lo que más impresiona es que tenemos los documentos jurídicos y los documentos médicos que certifican la veracidad del milagro. Es que para Dios no hay nada imposible, para el Señor no hay nada imposible. Ese es el milagro de Calanda, que sin duda aumentará muchísimo nuestra fe. Después de la aparición de la Virgen María del Pilar, hay otras apariciones durante la historia, himnos a la Virgen María de San Bernardo, de Santo Domingo, de Guzmán, de San Simón Stock. Pero vámonos al siglo XVII, VIII, en siglos de profunda revolución humana, cuando la Revolución Francesa, con sus 3 ideales de fraternidad, libertad e igualdad, empezó a cambiar las cosas, y la Ilustración, con su mirada de que el centro ya no es Dios, sino que el centro es el hombre, cambió totalmente los valores. En ese momento la Virgen María se empieza a manifestar. Hay un caso muy hermoso, no estoy seguro, antes de la medalla milagrosa, un milagro que se llama los ojos de María, que fue estudiado, y en Roma Napoleón III iba a conquistar Roma, y el Papa pidió, creo que Papa Silvestre pidió que oraran por Roma, y se empezaron a manifestar
prodigios donde la Virgen María en los cuadros empezaban a mover los ojos de arriba para abajo y de izquierda para derecha en señal de la Santa Cruz. Prodigios que quedaron relatados y que incluso están en las actas de Napoleón III y queda un milagro en la basílica o en el templo de la Madonna de Ancona, perdón, no me acuerdo bien, discúlpeme, no me acuerdo bien del término, pero sucedieron milagros donde la Virgen María, los cuadros movían los ojos y también algunos santos y los cuadros de nuestro Señor Jesucristo para confirmar de que el pueblo, de que la Virgen María y que el Señor estaba con el pueblo. Más adelante aparece la advocación de la medalla milagrosa Santa Catalina Labouré en París, en la calle de Rue de Bac, en donde María le pide a esta santa que hagamos una medalla, esta medalla que nosotros tenemos, de la que después sale también el dogma de la Inmaculada Concepción, junto a Lourdes y junto a la aparición de Nuestra Señora de las Victorias y de la conversión de un judío muy famoso. Se me fue el nombre, lo invito para que lo consulten. Es un judío muy famoso que se convirtió en Roma y el que queda en los actos históricos. Después de esa aparición aprobada por la Iglesia de Nuestra Señora la Medalla Milagrosa, viene una aparición que se da en la Salet, un mensaje profético donde la Virgen María viene a decirnos que tenemos que convertirnos, que estamos viviendo mal nuestra vida. Y también ocurrió una serie de milagros y profecías que se dieron. Por ejemplo, los invito a que busquen los viñedos de la Salet y cómo después de esto los viñedos se destruyeron. La Virgen María había anunciado, por nuestros pecados. No es que el Señor nos castigue, es que nuestros mismos pecados nos castigan. Nuestros mismos pecados nos quitan la comunión con Dios, la vida de gracia. El pecado trae sus consecuencias. Por eso el Señor nos invita a convertirnos a través de su Santísima Madre. Después de la aparición de la Salet viene la aparición de Lourdes, en donde se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. En Lourdes hay un pozo donde la Señora le prometió a la vidente que habrían curaciones y milagros, y efectivamente tenemos más de 100 milagros documentados con las certificaciones médicas de los milagros que ocurrieron en Lourdes. Después de la aparición de Lourdes, pero saben que se me olvidó una aparición muy importante, Nuestra Señora de Guadalupe, el cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe, que ha sido estudiado por científicos. Los invito a que vean el estudio que el doctor Ricardo Castañón y el padre Jorge Lorin hicieron sobre el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Lo más impresionante de este cuadro, les voy a decir solo lo más impresionante de este cuadro. Un oftalmólogo estaba revisando el ojo del cuadro y empezó a hablar y le dijo a la señora, señora, por favor, cierre el ojo. Y se puso a llorar porque se dio cuenta que era el cuadro. Y él dijo, el oftalmólogo dijo, es como si estuviera viendo un ojo humano. Y otra cosa impresionantísima del cuadro es que el material del cuadro está impregnado, obviamente, está impregnado en una tela de cactus, que es porosa, que incluso después de 30 o 40 años empieza su proceso de degradación. Hoy tenemos más de 500 años del cuadro y la pintura como está impregnada nos da cuenta de que es obra sobrenatural. Primero porque el tejido se conserva y segundo porque la calidad de la imagen es imposible plasmarla. Hoy los pintores con la tecnología que tienen en ese tipo de material. Bueno, y otras cosas impresionantes, bombas que le han puesto al cuadro y no se ha destruido. El Señor nos habla y nos habla a través de su Madre Santísima. Después de Lourdes viene una aparición impresionante que todos la conocemos, pero poco sabemos lo que nos dice esta aparición, y es la aparición de Fátima. La aparición de Fátima viene acompañada de signos prodigiosos, danza del sol, curaciones. En el momento de la última aparición estaba lloviendo, inmediatamente se secó el piso y la arena también estaba seca después de un aguacero. Bueno, cosas impresionantísimas que les invito a que consulten. Incluso las apariciones de Fátima quedaron consignadas en los diarios comunistas y ateos que no creían en Dios. Y esta aparición nos venía a pedir que nos convirtiéramos, que oráramos por los pecadores y que nos consagráramos al Inmaculado Corazón de María. Y que se avecinaban guerras y un dragón rojo, claro que eso no dice exactamente Fátima, que sería el comunismo, que luego traería una consecuencia nefasta con la muerte de tantas personas que murieron a través de estas doctrinas y de la Segunda Guerra Mundial. Después de Nuestra Señora de Fátima vienen otras apariciones más posteriores, como la aparición de Akita en Japón, la aparición de Kibeo en África y la aparición de Medjugorje, que hoy se está siendo estudiada por la Iglesia, pero donde han ocurrido milagros impresionantes de conversión. Y quiero hablarles de una aparición, antes de ya cortar este bloque, de la aparición de Garabandal.
Es una aparición que está siendo estudiada por la iglesia, de la cual han sacado una película impresionante que está en YouTube, que se llama Garabandal, Catarata Imparable. Yo tuve la oportunidad de estar allá y hablar con el padre José Luis Saavedra, que fue como prácticamente el guionista de esta película, y del cual de esta aparición de Garabandal hizo una tesis doctoral, que la pueden buscar en el Hogar de la Madre. La pueden buscar, hizo una tesis doctoral que relata los sucesos de Garabandal, los fenómenos místicos impresionantes que dieron y sobre todo los mensajes. Los mensajes decían sintéticamente: tenemos que orar por la conversión de los pecadores, tenemos que volver a amar a Jesús en la Eucaristía, tenemos que ser muy buenos, tenemos que darle más importancia a la Eucaristía, y lastimosamente hay muchos sacerdotes, obispos y cardenales que están yendo por el camino de la condenación y están llevando a muchas almas porque olvidaron la fidelidad y el amor primero a Dios, y con sus morales incorrectas están haciendo que muchas almas se pierdan. Algunos datos impresionantes de Garabandal: marchas estáticas de 3 o 4 horas. Las videntes podían salir a cualquier momento de sus casas con estas marchas estáticas. Miraban siempre hacia el cielo y caminaban de espaldas y hacia atrás más rápido que las personas que estaban a su alrededor. Incluso corriendo no las podían alcanzar, caían inmediatamente de rodillas y no se lastimaban. Trataban de levantarlas y no podían levantarlas por unos éxtasis hermosísimos. Les ponían luces en los ojos y no papilaban sus párpados. Otras cosas impresionantes: las usaban con cigarros, y en el momento del trance estático no se producía ningún movimiento en sus rasgos físicos. Tenían el don de hierognosis. Hierognosis significa conocimiento de lo sagrado. Sabían cuando una persona era sacerdote, cuando un objeto estaba bendecido o no, cuando una persona había comulgado o recibido la bendición y cuando no. Devolvían rosarios benditos por Dios a las personas, mirando hacia el cielo miles de personas, y sabían a qué personas los devolvían. Unas cosas impresionantes que incluso los científicos han dicho: racionalmente no podemos explicar esto. Consta la sobrenaturalidad de estos hechos de Garabandal. Muy bien, queridos televidentes, no se pierdan lo que sigue, que es impresionante. Si esto les ha impactado, lo que sigue les gustará más. Dios les pague, quedamos pendientes, por favor no se retiren de este canal, que lo que viene es muy emocionante. Gracias por permanecer en este canal. Estamos en un lugar hermosísimo, el lugar más sagrado que tiene esta casa parroquial de Nuestra Señora la Candelaria, el oratorio. Y en el oratorio tenemos aquí el tabernáculo, el sagrario, donde está el más bello, Jesús Eucaristía, nuestro Señor, nuestro amado, del que hemos hablado en estos milagros eucarísticos. Aquí está. Qué bueno que abrieran los templos rápido para que pudiéramos orar a Jesús, para que pudiéramos arrodillarnos y postrarnos ante Él y rendirle nuestra vida. Haciendo una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo de las apariciones marianas, quiero sintetizar el mensaje de la Virgen María en 4 cositas. Primero, es necesario convertirnos y volver a Dios. Es necesario que nos mortifiquemos y oremos por las almas que se están perdiendo. Si el Señor le permitió ver a los 3 pastorcitos de Fátima, a Jacinta, a Lucía y a Francisco el infierno, ¿por qué es? Porque es una realidad a la cual podemos llegar si nuestra alma se aleja de Dios.
Por eso invitarlos a que oremos y nos mortifiquemos por los pecadores. Tercero, a que nos consagremos al Inmaculado Corazón de María. Hagamos la consagración. Muchos movimientos eclesiales la ofrecen, pero también San Luis María Griñón de Montfort tiene un método hermosísimo sobre el cual se basa la consagración. Búsquenlo en internet, pero conságrense al Inmaculado Corazón de María. Es una petición de María y María le prometió a los pastorcitos que aquellos que se consagren a su Inmaculado Corazón, ella hará lo posible por su salvación, por su salvación. Y cuarto, recemos el Santísimo Rosario por nuestra familia y por el mundo. Ahora sí, vamos a hablar de los fenómenos místicos extraordinarios de algunos santos de nuestra iglesia, que como les dije, todo esto va encaminado ¿a qué? A que nosotros creamos de nuevo en Dios, a que nuestra alma se salve y por estos provechos espirituales de estos santos podamos salvar y santificar nuestra vida y sobre todo para la mayor gloria de nuestro Dios. Fenómenos extraordinarios místicos que se pueden dar en tres niveles: un nivel intelectivo, un nivel afectivo y un nivel corporal. En el nivel intelectivo o cognoscitivo, es decir, sobre el entendimiento, sobre la inteligencia, tenemos 5 manifestaciones místicas extraordinarias. Tenemos las locuciones, las visiones, el discernimiento de espíritu, la hierognosis y me queda faltando uno. Voy a ver si me acuerdo. ¿Listo? Entonces, locuciones, que son diálogos internos con Dios. Acá toca discernir muy bien. Tenemos tratados de algunos santos, Santa Catalina de Siena, Sor Isabel de la Santísima Trinidad. Tenemos tratados de Sor Faustina Kowalski, que habla de las locuciones internas, de Santa Laura Montoya, que habla de las locuciones internas que tenían los santos, que eran mensajes que Dios les daba. Obviamente, Dios ya se reveló totalmente en Jesucristo, pero estos mensajes de estos santos, estas locuciones internas que han recibido, que están aprobadas por la Iglesia, al canonizarlos a ellos, son manifestaciones de la misma realidad que se ha manifestado en Jesucristo, que tenemos que amarlo más, que Él es misericordia, que Él es amor y que quiere nuestra conversión. Visiones extraordinarias. Por ejemplo, la Virgen María le permitió a los pastorcitos ver el infierno. Algunos santos han tenido visiones como el Padre Pío del juicio final, del gran aviso como en Garabandal. Todas estas visiones encaminadas y que estén orientadas dentro de la obediencia y sumisión a la Iglesia. Y la Iglesia es la que las debe interpretar, como ocurrió con el tercer secreto de Fátima. No es para interpretación privada, es para interpretación dentro de la Iglesia. Don de discernimiento de espíritus o don de conocimiento de las conciencias. Por ejemplo, este lo tenía San Juan María Vianney y el Padre Pío. Este don es impresionante. Hay una historia muy charra que cuenta el Padre Antonio Rollo Marín en su libro Perfección Cristiana, en su manual de teología Perfección Cristiana. Y él dice que el cura de Ars, el santo cura de Ars, también está en el libro de Truchot, sobre el santo cura de Ars en su biografía, decía que el santo cura de Ars confesaba las almas y hacían filas de 3 y 4 días para confesarse con él. Y que una vez llegó un penitente y le dijo: padre, hace 40 años que no me confieso. Y el cura de Ars llegó y le dijo: hijo, hace 44 años que no te confiesas. Y él cogió papel, hizo las cuentas y efectivamente se dio cuenta que había sido hace 44 años por un don del santo cura de Ars, que el Señor le había regalado para la conversión de esa alma. Dicen que ese hombre se convirtió y que ahí en adelante vivió una vida santa. Y hay otra historia muy bonita de San Juan María Vianney, donde dice que se fue a confesar un muchacho y él le dijo: ven hijo, ¿te acuerdas de esta vez cuando te robaste estas cosas? Y el muchacho quedó sorprendido porque no lo había confesado. Inmediatamente el sacerdote le dio la absolución y son dones extraordinarios de Dios para nuestra salvación. Ya les había hablado un poquito del don de la hierognosis, que es conocimiento de lo sagrado. Hiero viene de sagrado y gnosis de conocimiento. Entonces, cuando algunos santos tienen las particularidades de saber, por ejemplo, cuándo una hostia está consagrada y cuándo no, cuándo una cruz está bendita y cuándo no, cuándo una persona es una persona consagrada, es decir, un sacerdote, y cuándo no. Este don lo tenía una mujer que se llamaba Luisa Laetu, la verdad no sé pronunciar bien el francés, y en Garabandal sucedía mucho este don. Y es un don impresionante que nos muestra la certeza sobre la vida de la gracia. Por ejemplo, saber que el agua está bendita, que Jesús está en la Eucaristía. Cosas impresionantes, impresionantes. Y tenemos, me falta una, discúlpenme, luego se las diré en otro programa y tenemos la oportunidad, que no me acuerdo con certeza en este momento. Y tenemos ahora los fenómenos de orden afectivo. Ya vimos los de orden intelectivo, ahora vamos a ver los de orden afectivo.
Los de orden afectivo son muy hermosos, se los voy a resumir en esto. Los santos tenían un amor tan impresionante a Dios, su corazón estaba tan encendido de amor por el Señor, que cuando ellos hablaban o cuando ellos tenían su vida de oración espiritual y de intimidad con el Señor, su corazón se inflamaba. Por ejemplo, dicen de San Felipe Neri que al morir le hicieron la autopsia y se dieron cuenta que su corazón, que tenía 2 costillas quebradas, porque su corazón se había dilatado tanto por el amor que tenía hacia los pobres, hacia los huérfanos, hacia las personas, que su corazón se había dilatado. Cuentan de San Pablo de la Cruz que cuando revisaron su hábito al morir, se dieron cuenta que estaba quemado cerca de su corazón, porque era tanto el amor que tenían al Señor, que su corazón ardía tanto de fuego por el amor del Señor, que su misma ropa se quemaba. No les estoy hablando carreta, es verdad, porque incluso los hábitos se conservan en las órdenes que ellos fundaron. Y San Felipe Neri también tenía un don muy bonito, y era que cuando él hablaba, las almas sentían pequeños temblores, como que habían pequeños temblores a su alrededor, de los cuales algunas almas se daban cuenta. Eso en cuanto a los fenómenos de orden afectivo. También tenemos el éxtasis. El éxtasis, que es esa conexión profunda en la que el alma es arrebatada hacia Dios y tiene esa unidad personal con el Señor. Éxtasis de amores que son para provecho de las almas. Y tenemos unos fenómenos de orden corporal, hay muchísimos, puedo mencionarles 9, yo creo que hasta 10 o 11, se los voy a mencionar ya para que hagamos la conclusión del programa. Un fenómeno místico corporal, los estigmas, por ejemplo los que tenía el Padre Pío, San Francisco de Asís, Santa Rita de Casia, Santa Catalina de Siena, que incluso fueron estudiados por científicos también y decían esto es imposible, no viene de una parte externa, viene de su interior, derraman sangre de 2 litros como derramaba el Padre Pío y no se mueren. Es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. Tenemos otro fenómeno como son las lágrimas y el sudor de sangre, como lo tenía la Teresa de Newman, que es la que ahorita se me viene a la mente. Tenemos el don del traspaso de corazón, donde algunos santos se traspasaba su corazón, en que la cicatriz, creo que Santa Catalina de Siena lo tenía, es decir, su corazón era ya de Cristo totalmente, amaban y vivían por Cristo y su corazón estaba unido totalmente a Él. Hay un don que se llama de inedia, creo, y la inedia consistía en santos que tenían ayunos prolongados. Por ejemplo, se me viene en este momento a la mente Marta Robain y Teresa Newman y Santa Catalina de Siena, que ellas se alimentaron durante muchos años solo de la Eucaristía, no comían nada más, solo la Eucaristía. Y esto yo que les digo, sí, eso parece increíble, pero es que tenemos los estudios y tenemos los documentos que dan la certeza de esto. Los invito luego para que los consulten. Tenemos otros santos que tienen un fenómeno corporal y era como un insomnio prolongado, es decir, no dormían durante 2 o 3 semanas, o dormían muy pocas horas, 1 horita, media hora. Tenemos otro fenómeno como la bilocación, que lo tuvo el Padre Pío, de estar en 2 lugares. Claro que esto es un hecho preternatural, porque no es que pudiera estar en 2 lugares, sino que un ángel cogía la forma de él y podía dar como el mensaje de él, y él era consciente y luego lo sabía. Pero bueno, no me voy a meter mucho en el tema de la bilocación. Hay otro don que es de sutileza, tenía nuestro Señor Jesucristo, que es de poder atravesar lugares. Otro don que es el de la luminosidad, como lo tenía San Juan María Vianney, que por ejemplo las almas llegaban donde él y veían que su rostro emanaba luz, de su rostro salían rayos de luces y la gente simplemente al verlo se convertía. Y cuando uno está en gracia de Dios, se los digo mis queridos televidentes, cuando uno vive el amor de Dios, los mismos rasgos físicos cambian. Cuando uno está en pecado, uno camina así, uno mira hacia abajo, la mirada se vuelve oscura, gris, los mismos rasgos faciales cambian, uno coge cierto aire, pero es que el pecado se adueña de uno y los mismos rasgos físicos cambian. Pero busquen un alma que viva la pureza, un alma que busque la santidad y se van a dar cuenta que sus mismos rasgos faciales cambian. Sus mismos rasgos faciales cambian porque la vida de gracia se manifiesta también en el exterior. Obviamente no con ese fenómeno de luminosidad, porque eso ya sí lo tenían los santos y no todos, algunos santos en particularidad. Otro don que tenemos, ya les he mencionado 9, ahora vamos a mencionarle el don del perfume de algunos santos. Salían perfumes, incluso después de morir. Ustedes saben, cuando uno muere, por lo general el cuerpo empieza a coger un carácter de putrefacción, pero los santos no, los santos, muchos de ellos permanecen incorruptos, se pueden visitar sus tumbas,
también anunciando la resurrección de nuestra carne, y muchos de ellos, de algunos de esos estigmas, salían olores de rosas, olores de perfumes, que nos hacían sentir esa particularidad del cielo. Hay una aparición muy hermosa que está siendo estudiada por la iglesia y es la de Montichiari, la de la rosa mística, que incluso algunos fieles de Guarne yo sé que le tienen gran devoción. Y esta advocación tiene una particularidad muy bonita, y es que en algunas de sus manifestaciones se siente el olor a rosas. Bueno, mis queridos televidentes, vamos terminando este programa. Les hablé de muchos temas para que se enamoren del Señor, para que vuelvan a creer en Dios, para que se enamoren de esta iglesia que a pesar de sus defectos Dios la conserva, Dios la fortalece y Dios la guía a pesar de sus dificultades, y para que nos convirtamos y también para que pasen y difundan esto con sus amigos, con los que no creen, con los familiares, para que consulten e investiguen. A veces la gente no cree por falta de conocimiento, porque no investiga, porque no lee, porque no se acercaba a la ciencia. Muchos dicen, ay, es que ciencia y la fe no van de la mano. Mentira, ciencia y fe van de la mano, razón y fe van de la mano. Lo decía Papa Juan Pablo II en una de sus exhortaciones. La razón y la fe son las dos alas de la inteligencia por las cuales me elevo hacia Dios. Quiero invitarlos para que finalicemos este programa orando ante el Señor, para que miren a Jesús en la Eucaristía desde sus hogares, Jesús que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que los escucha y los entiende. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Señor Jesús, en este día yo te entrego a cada uno de nuestros televidentes, aquellos que están pasando por momentos de crisis de fe, crisis emocionales, que tienen dolor en su corazón, que se han alejado de ti. Yo te quiero pedir, Señor Jesús, que los consueles, que reavives en ellos esta llama de la fe, esta llama del amor, que puedan convertirse, que podamos convertirnos para perseverar en tu amor y algún día llegar a gozar de la eternidad de la gloria en tu reino, Señor. Santísima Virgen María, enamóranos más de tu Hijo. Si te amamos más a ti, amaremos más a tu Hijo Jesucristo. María, míranos. Si tú nos miras, Él también nos mirará. A Jesús, por la Santísima Virgen María. Todo por la Inmaculada, nada sin ella. De ella somos y a ella volveremos. Gracias, mis queridos televidentes. Una última recomendación para finalizar este programa. Hay un gesto muy bonito que se ha perdido dentro de nuestra iglesia, y es el gesto de la genuflexión. Gesto de la genuflexión, cada vez que pasamos delante del sagrario del altar, hacer una venia ante el altar, y en el sagrario siempre hacer la genuflexión, que significa un gesto de adoración y de reverencia hacia nuestro Señor. Recuerden que el demonio en las pinturas se simboliza sin rodillas, porque es el que es capaz de arrodillarse ante Dios. Dios les pague.